rueda de prensa de hoy va encaminada a presentarles un proyecto importantísimo, muy importante para nosotros, muy ilusionante además, y que va de alguna manera a resaltar los valores culturales, patrimoniales, históricos y también, por supuesto, como no, la conformación de algunos barrios de La Victoria, como es el barrio de San Juan, a través de una familia que tuvo un lugar destacado después de la conquista de las islas. Esa familia es la familia Calzadilla. Entre ellos estaba el deán Calzadilla, una familia que llegó a ostentar cargos políticos, eclesiásticos y militares, y eran dueños pues de muchas propiedades aquí, entre ellas la casa del deán, una preciosidad, un lujo tener eso en La Victoria, y además que sea no solamente patrimonio de La Victoria, sino que además haya sido adquirida por el ayuntamiento y, por supuesto, con un estudio importante de esa familia que ya hicimos nosotros también cuando entramos a gobernar en el año 2011. El libro creo que data del año 2012 y aquí hay un claro ejemplo de la importancia de esta familia, de la cultura que ha generado en el municipio, del interés de esas obras de arte además que nos han dejado. Ha sido mucho el recorrido que ha tenido esta familia, mucho la impronta que han tenido en este municipio, y eso queremos ponerlo en valor. Con esto no solamente estamos fomentando el turismo, que es apartado que lleva la compañera Dulce también y que estamos desarrollando a través de diversas actuaciones, como puede ser el senderismo, como puede ser el deporte, como puede ser la cultura, como puede ser la gastronomía y los vinos del municipio, sino que además en este caso fomentamos también el patrimonio cultural, algo que queremos dejar en herencia a nuestros hijos, a los que vienen detrás, que sepan de alguna manera cuál ha sido el devenir de nuestro pueblo, cuál ha sido nuestros orígenes, y en eso estamos apostando. Todo este paquete, todo este complemento de cosas hacen que La Victoria resurja, que se ponga en valor, y eso es lo que estamos buscando, que La Victoria se ponga en valor, pero no porque nosotros nos empeñemos en ponerla, sino porque realmente se sustenta en realidades, en acontecimientos históricos, en patrimonio, en cultura, y eso es lo que queremos fomentar. Esta casa del deán Calzadilla, como les dije, adquirida por el ayuntamiento en propiedad, era de varios propietarios, pues lógicamente hubo que ponerlos de acuerdo y demás para, o sea, lo que pasa con las herencias, que hay que dividirlas y demás. Hoy día es propiedad única del ayuntamiento y además estamos también iniciando las conversaciones para poder ampliarla. Esta casa emblemática, que se va a convertir en un hotel rural, en principio para 16 camas, tenemos la intención de ampliarla sustancialmente para que pueda también generar recursos económicos a las personas que quieran explotarlo. En principio, el proyecto, como les digo, ya tendrán la oportunidad de verlo, es una maravilla de proyecto. Hay que felicitar a Carlos Payés por todo el empeño que ha puesto en esto, porque la verdad que le ha puesto alma, corazón y vida y además sentimiento a lo que hace, porque ha hecho una reforma de lo que había impresionante. Hay que ver el antes y lo que va a ser el después para poderlo valorar. De alguna manera, el mayor importe son casi los 800.000 euros, ya ellos le dará el detalle más concreto, pero especialmente va a ser una recuperación de esa casa, especialmente del techumbre, de la madera, de esos corredores y demás instalaciones. El resto va a ser, el aljibe, la era, hay cosas, aljibe que además se le llamaba cisterna porque era donde se suministraba el agua prácticamente para toda la zona y parte del resto del municipio. Y de esto también les hablará él porque ha sido valores que queremos recuperar. Y bueno, y luego ya una vez hecha esa reforma, que espero poder contar con apoyo económico institucional, y si no, pues existe la segunda posibilidad, que es sacarlo a licitación y que las empresas, que ya hay empresas interesadas, tengo que decirlo, hay varias empresas interesadas, no desde ahora, sino desde que empezamos con este trabajo, pues sacarlo a licitación
y que puedan de alguna manera pues ponerlo en valor lo antes posible, porque además esto también va a generar economía para el municipio y que aquí pues vengan turistas, como no, de todos lados. Como saben, hemos ido a Fitur por tercera vez este año y estamos también poniendo La Victoria en el mapa turístico internacional. Hoy en la presentación de este proyecto, que tengo que bueno, felicitar a la concejala por la insistencia en su momento de que este proyecto se viera desde el punto de vista patrimonial. Y insisto en esta parte porque cuando hicimos la primera visita, pues ya se habían hecho una serie de intervenciones donde la parte turística primaba más que la parte patrimonial. Y en esa primera visita, pues ella entendió que podía haber tocado la puerta de turismo y no lo hizo, tocó en la de patrimonio cultural. Creo que fue una visión acertada de un inmueble que no es bien de interés cultural, pero sí es un inmueble emblemático y que podría ser bien de interés cultural. Reúne características para ello y que nos cogió en un momento donde contaba con un proyecto y que ella pues lo había valorado, pero quería que nosotros desde el ámbito de patrimonio cultural pues tuviéramos una visión. Yo creo que en esa visión pudimos hacer un proyecto que ya Carlos les explicará con mayor detenimiento, pero que viene a recuperar sobre todo aquellos elementos no solo arquitectónicos sino etnográficos que reúne todo el conjunto de la Casa del Día de Calzadilla, que no se entendería sin esos elementos etnográficos, como bien señalaba el alcalde, el tema del aljibe de la cisterna, que en un primer momento pues no se le daba el valor ni a eso ni a la era, y son elementos etnográficos que a veces pasan desapercibidos, pero no tienen por qué pasar desapercibidos porque al final es el reflejo de esa economía del momento que era lo que había en esa época y lo que tocaba y no se menospreciar con respecto a la parte arquitectónica, sino que todo se tiene que tratar en un conjunto. Y yo creo que este proyecto que ahora les explicará Carlos, como bien decía, pues viene a poner en valor esos elementos, a rescatar y sobre todo a darle una funcionalidad donde el turismo junto a esa fusión con el patrimonio sean compatibles y donde los valores patrimoniales nunca se pierdan, porque a veces cuando hablamos de turismo cultural, patrimonio cultural, turismo rural, el turismo siempre tiene unos estándares, unas medidas que hay que cumplir y siempre pues al final terminan dañando con la parte patrimonial. Yo creo que en esta parte se ha llegado a un buen proyecto donde se han hecho algunas modificaciones y donde esos valores patrimoniales se conservan y sigue siendo esa casa emblemática de la Casa de Calzadilla, por lo cual yo creo que es de felicitar tanto la iniciativa del Ayuntamiento por esa visión desde el punto de vista patrimonial y también el proyecto que ahora les presentarán. Que yo no puedo haberme rodeado, el Ayuntamiento, nosotros no hemos podido rodearnos de mejores personas de verdad para conseguir que hoy este proyecto sea una realidad. Y que espero que próximamente podamos empezar con esa ejecución, ya veremos a través de qué vía, pero como bien dijo el alcalde, pero de verdad que va a ser un proyecto, para nosotros ilusionante, pero creo que muy prometedor para el Ayuntamiento, para este municipio, para La Victoria de Santejo. Hoy La Victoria tiene el honor de presentar un proyecto vital para el municipio, por la relevancia que tiene en nuestro diseño de estrategia turística y patrimonial. Comenzamos a finales de 2016 y hoy podemos decir que nuestro proyecto es expansivo. Al principio, alineado con el sector primario, rutas que hoy caminan solas y que han sido capaces de generar proyectos tan importantes como Integratur. Luego, con la simetría con el Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018, siendo capaces en 2019 de seguir apostando por ello, nuestro patrimonio cultural. No hemos querido que nuestras señas de identidad se desdibujen con el paso del tiempo. Por el contrario, hemos ido rescatando trocitos de nuestra historia para encajarla en nuestro presente, siendo rigurosos con ella, pero también con un firme propósito divulgativo. La Casa del Día en Calzadilla posee historia, cultura, tradición, alberga una forma de vida propia de la época, en la que convergen aspectos religiosos, militares y domésticos.
Con este proyecto pretendemos no solo convertirlo en un hotel emblemático, sino también diseñar un espacio museístico que recuerde o ponga en conocimiento de los visitantes cómo se vivía en Tenerife y concretamente en la Victoria de Acentejo en el siglo XVIII. Quiero hacer una referencia a este libro que ya el alcalde mostró, El prestigio de una familia, patrimonio y memoria de los Calzadilla en la Victoria de Acentejo, páginas 33, 34 y 35, porque me ha parecido bastante ilustrativo. Y dicen: junto a este pequeño templo se erigió luego una serie de edificaciones que poseían usos muy diversos, tendentes en ocasiones a satisfacer las inquietudes de los vecinos que residían con incomodidad en la parte alta del pueblo, con frecuencia mano de obra para sus explotaciones agrarias y partícipes de cultos celebrados en la ermita familiar. No obstante, por más precisos que resultan los documentos que conocemos ahora sobre el inmueble, escapan a una realidad que se antoja tan compleja como variada. La famosa Casa de San Juan, en ocasiones llamada hacienda o residencia rural, era un conjunto notable que sufrió cambios impuestos por los titulares de su propiedad, de forma que no parece extraño que en sus casi 3 siglos de existencia fuera codiciada por los descendientes de sus fundadores, dividida una y otra vez por motivos de herencia, ampliada al mismo tiempo y transformada durante los siglos XIX y XX para responder nuevamente a la configuración que le procuraron sus propietarios en las décadas iniciales del 700. En ese entonces era una sencilla construcción del campo que surgió con la voluntad de cumplir el doble fin de controlar las fincas colindantes y servir de residencia permanente a sus promotores. En un primer momento, la familia, formada por Antonio González Calzadilla y Catalina Benítez de Lugo Grimaldi, desposados en la Orotava en octubre de 1718. Así que vean en esa data que hace el propio libro cómo se hace una referencia exacta al destino que se le daba y a la importancia de un inmueble de estas características. Como verán, mucha historia para una casa que ha pasado por muchas fases de reconstrucción, incluso por actuaciones de escuelas taller, como ya decía antes, apuntaba el alcalde. En esta ocasión, el Ayuntamiento de la Victoria ha decidido que sean manos expertas las que recuperen la identidad e idiosincrasia de este inmueble, en muchas ocasiones desconocido por los propios victorieros y victorieras. Creemos que su recuperación y explotación como hotel emblemático otorgará un plus de calidad a aquello que tanto hemos defendido, la historia y la cultura del municipio, con la suerte de haber contado con el apoyo inestimable en esta ocasión, como dije al principio, de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Quiero agradecer por eso a su director general, que hoy no está aquí, don Miguel Ángel Clavijo, su apuesta por este municipio, por proyectos de tanto calado cultural y de tanta importancia por su proyección divulgativa como es la Casa del Deán, que, insisto, contará con un espacio museístico en el que no pasará desapercibida la historia del municipio. Y agradecer, como decía antes, a don Carlos Payés, porque de verdad la sensibilidad que ha demostrado con este proyecto, esa visión, esa idea clara de recuperación del patrimonio cultural, quizás no lo hubiéramos conseguido con otros arquitectos, quizás no lo hubiéramos conseguido si no hubiéramos contado con esas manos expertas, con esa sensibilidad especial, con ese sentimiento al que ya apuntó el alcalde, pero yo creo que es vital para poder poner en valor algo tan importante para todos nosotros como grupo de gobierno, por supuesto, pero sobre todo para los victorieros y para las victorieras, que son los grandes beneficiarios de la recuperación de un inmueble de tanto calado cultural y patrimonial como tiene él. Como decía Aranza, por esos valores etnográficos que tiene, no solo arquitectónicos. Creo que recuperar todo ese valor que tiene el municipio de La Victoria, que ya lo venimos haciendo en otros lugares, pero en este en concreto, por esa historia que tiene, por esos valores etnográficos, para que el turismo, no olvidemos, que siga alineado con el patrimonio cultural y, como bien decía Aranza, que no se desdibuje bajo el sostén o la premisa de garantizar el turismo, que se pierda todo aquello que define lo que es el municipio de La Victoria. Yo creo que no solo el municipio de La Victoria, sino también una forma de vida especial que había en estas zonas rurales. Cuando me llamaron para intervenir en él, la verdad que uno se empezaba a preocupar, ¿no? Porque era una responsabilidad, porque ya estaba intervenido, porque estaba a medio hacer. Había un proyecto, el proyecto en líneas generales estaba muy bien. A mí el proyecto, en principio, me parecía un proyecto correcto, no así la intervención que se hizo con la escuela taller luego en el mismo edificio. Pero como todas las cosas que hacemos los arquitectos es mejorable, los míos también, puede venir otro y mejorarlo. Se trataba de la preocupación principal de la Dirección General, era la pérdida de los valores históricos del edificio. Entonces, cuando lo visité, pues vi evidente que había algunos defectos que se podían solucionar más o menos fácil. La casa es muy interesante porque representa
le llamamos casa, pero en realidad es un conjunto de casas, y por eso lo de hacienda rural le venía bien, porque es el modelo, el prototipo de la economía durante todo el antiguo régimen. Desde el siglo XVII, XVIII, XIX hasta casi la Segunda República Española, toda la economía de las medianías de Tenerife funcionó de la misma manera. O sea, había una serie de terratenientes que tenían, pues habían sido fundadores de los distintos pueblos de la isla, que tenían las mejores propiedades, por supuesto, por las datas que recibieron en su tiempo, pero que concentraban las grandes fincas agrícolas, tanto las de cereales como las de viña. Entonces, esta casa es importante porque la primera vivienda tenía la bodega para controlar todo lo que es la producción y la comercialización de vinos. La segunda ampliación de la casa también coincide con un momento también de control de los cereales, y la casa tiene una era fantástica en el fondo, que era uno de los elementos que queríamos que no se perdiera, pero también controlaba las aguas. Aquí llegaban los canales de agua a la cisterna, y de esa cisterna se distribuía a otros barrios y otras zonas, y donde venían los vecinos a tomar el agua. La verdad es que es un modelo de economía que perduró durante muchísimos siglos, y que además estaba sustentado en que el primogénito generalmente, el primer hijo, pues varón, además solía tener la titularidad de todas las propiedades de las casas, de las fincas, y las explotaba, las gestionaba. Normalmente el segundo hermano de la familia lo que hacían era introducirlo en el ejército para que tuviera algún cargo de relevancia importante en el ejército, con la idea, por ejemplo, de ser capitán de milicias de Weimar, como era el caso de la familia Calzadilla, y de esa manera se obtenía un privilegio que era increíble para la época, que era la exención de pago de impuestos. Por lo tanto, si ya tenías las fincas, tenías el agua, tenías los cereales y tenías un hermano en un cargo importante del ejército, no pagabas impuestos. Pero faltaba la tercera patita. La tercera patita es tener el control en la iglesia, ¿no? Entonces, si tenías otro hermano metido en la iglesia, que a su vez ya tenías completo el poder local agrupado en una sola familia. Este es el caso de la familia Calzadilla, y esa es la importancia que tiene esta casa, que reúne todos esos elementos. O sea, tiene la era, tiene la bodega, tiene la ermita, y además en sí mismo es un conjunto armónico que vino a distorsionarse muy tarde, en el siglo XX, con la introducción de un concepto de ciudadela que desvirtúa un poco la casa original, pero que aún sigue teniendo valores patrimoniales importantes. Entonces, si alguno conoce, por supuesto, las fotos históricas de la Victoria, pues pocos pueblos había en Tenerife más bonitos que la Victoria. La verdad es que, y yo cuando paso y veo la Victoria que tenemos hoy y la Victoria que nos ofrecen las imágenes del pasado, era de los pueblos más armónicos y con más belleza, ¿no? De una gran belleza. Esta casa, en lo que se traba, el encargo, por lo que era dificultoso, era de salvar del proyecto original todo lo que se podía, que estaba correctamente diseñado, mejorar algunos elementos que yo pensé que con algunos cambios sencillos lo podía hacer, e intentar salvar en todo lo posible lo que queda del patrimonio de la casa. Entonces, ese es el objetivo. Esta casa, en la situación en medianías donde se encuentra, junto con el entramado de caminos históricos que parten de ahí hacia las huertas de viña, hacia la cumbre, y está en un sitio estratégico, yo creo que vendrá muy bien para la economía del municipio, ¿no? Y entonces es importante. Desde el punto de vista de la capacidad del hotel, que es el punto, siempre todo tiene un punto débil, y la casa tiene un punto débil, que es el número de habitaciones, que es escaso. La intención es poderlo ampliar a corto plazo con la adquisición de una casa colindante, porque necesita unas 6 habitaciones más para que sea óptimo desde el punto de vista hotelero su explotación. Actualmente solo contamos con 10 habitaciones, y hay 2 grupos de casas, como se pueden apreciar perfectamente. La casa, el grupo de arriba, la parte más histórica, está compuesta de la ermita, y en esta posición estaba la bodega original, y esta era la primera casa. Después hay una segunda ampliación de esta casa aquí, y luego aparecen esta serie de dependencias en las que estaban pues las cuadras de los caballos, de los animales, de las gallinas, y todo lo que era la parte doméstica, ¿no? Vivían ahí también algunos empleados de ellos, sirvientes que tenían en las casas, ¿no? Entonces la disposición hace que a través de este pasillo entraba el canal del agua, que llegaba aquí, y esta es la cisterna de la Victoria. Aquí se encontraba el horno, que está muy deteriorado, y esta es la era que hablábamos antes. Entonces, el conjunto estaba compuesto por una bodega, el agua, que es la cisterna, y la era. Con esto se controlaba la economía de la zona de medianía de una forma importante durante todos estos siglos, ¿no? Y la idea principal era mantener en todo lo posible esos principales elementos
como junto a la ermita, en la que la ermita se va a permitir ocasionalmente el que se pueda hacer alguna misa, pero su función principal va a ser la del centro de interpretación de la propia casa, de la historia de la casa. Contará cómo empezó la casa, cómo fueron las distintas etapas, qué importancia tenía en la economía de la Victoria. Va a variar poco en cuanto al proyecto original, solo hay 2 o 3 cosas que consideré oportunas que mejorarían la historia de la casa y el entendimiento y la explotación hotelera. Mantenemos aquí a la entrada la recepción y aquí se producen pues una ala de habitaciones y otro conjunto de habitaciones que está en 2 plantas en esta zona, ¿no? Para pasar a esta parte de la casa, que es donde se conserva todavía lo más interesante desde el punto de vista patrimonial, que es esta dependencia y los corredores que hay aquí que se ven en la imagen que tenemos delante. Entonces, en la planta baja estará situado lo que es el restaurante, tipo buffet, y en la planta alta, que lo voy a pasar, ahora continuamos aquí con la cocina. En la cocina la he sacado de la posición original, la he puesto exenta afuera, que es una cocina industrial de un restaurante, y nos evitaba algunos problemas de incendios y de humos y olores en la otra posición. Ahí está. En la planta alta lo que le intento es mantener, en vez de las habitaciones que había originalmente, que desvirtuaban este espacio, que es el que vieron en el vídeo con los techos a 4 aguas, esos maravillosos, dejarlos con una continuidad, de manera que estas divisiones son meramente efímeras, de madera, para que permitan la visión de los 3 tejados de la casa, tal y como se encuentra ahora mismo. Y aquí se situaría el salón noble de la casa, pues el estar, para descansar, para leer, la zona de descanso del hotel, de los huéspedes, ¿no? La posición de la piscina, uno de los problemas principales que me encontraba es que del proyecto anterior tenía la idea de tener una piscina, porque un hotel en medianía sin piscina pues es poco atractivo para el huésped, ¿no? Y claro, la otra piscina se emplazaba donde la era y hacíamos un destrozo de un patrimonio innecesariamente, y yo lo que intenté es colocar una disposición de piscina que no afectase para nada la era, porque la era en sí misma tiene un valor importante y en ella, limpiándola, se pueden hacer otro tipo de actividades propias del hotel, se pueden hacer comidas al exterior, se puede hacer una boda, se puede hacer una presentación de algún acto, y no hay necesidad de destruir la era para tener ese valor, ¿no? O sea, podemos hacer la piscina aquí. En esta terraza aquí encima se habita, porque esto es una azotea y se convierte también en solarium, junto con el que tenemos aquí. Igual que la suite que tenemos aquí arriba tiene su propio solarium especial aquí. La idea con el tiempo es recuperar esta casita que está incorporada aquí, si se puede adquirir, para conseguir tener un grupo de habitaciones que haga que el proyecto sea más rentable para un hotelero profesional. Y eso será una actuación que tendrá que prender la nueva corporación. Esto es lo que le decía de ese pasillo. Aquí recuperamos el conjunto del canal por donde va el agua al aljibe, y la idea es que pueda estar en circulación y por la noche se para no molestar el ruido del agua tanto, ¿no? Pero que es una idea de cómo el agua atravesaba la propiedad y entraba en manos de la familia, que ellos los que la distribuían después. Y entonces eso nos explica bastante cómo era el funcionamiento de esa economía del antiguo régimen. Por supuesto, los espléndidos corredores que tiene la casa, cuando todo esto miraba hacia el Teide, debía ser espectacular. Hoy está obstruida por una serie de edificaciones que hay delante, colindantes a esta casa, y en parte se ve, pero vamos, que tiene un interés enorme. Mira, aquí tenemos la sección, que es lo que decía yo, de la cisterna. Y la idea con esto, simplemente, no es que no me quiero alargar demasiado para no cansarlos, es... El siguiente paso es buscar los recursos económicos suficientes para poder afrontar esos 700 y pico mil euros, que serán, en principio, lógicamente, van encaminados a que sean aportados por las administraciones públicas. Intentaremos que se nos apoye, que se nos subvencione de alguna manera. Caso que esto no sea posible por algún motivo, espero que sí lo sea, pues recurriremos a la inversión público-privada, en este caso, sacándolo pues a licitación, y que oferten pues las personas interesadas, que como ya dije antes, son varios los empresarios que están de este sector que están interesados en aportar en hacer esa aportación económica para luego llevarlo a la explotación con una concesión administrativa que ya sería convenida por ambas partes.